Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Pues espero que disfruten esta transmisión junto con nosotros. Vamos a dar inicio recordando un tema que ya tocamos en una transmisión anterior, que lleva por título Trabajo en equipo. Si se recordarán en esa transmisión, uno de los últimos pasajes que leíamos hablaban acerca de Pablo y Bernabé. Voy a leerlo de nuevo para que lo recordemos. Está en Hechos, el capítulo 15, del versículo 36 al 41, y dice así: Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Algo que quiero mencionar aquí que es importante, como sabemos por lo que dice la Biblia, Marcos era el sobrino o primo, no sé, dependiendo de la versión de la Sí, Biblia, era familiar. era familiar de Bernabé. Entonces podemos ver aquí que tuvo mucho que ver que en esa situación, ese parentesco y los sentimientos que por ello pues, se manifestaron al Bernabé querer llevarlo, ¿no? Y otra cosa es que Pablo, cuando recién se integró, conoció de Cristo, Bernabé fue quien lo tomó consigo y lo presentó a los discípulos. Recordemos que al principio como que le tenían miedo porque pues él se dedicaba a matar a todo aquel que Por su hablara de pasado. Cristo. Su pasado decía muchas cosas, entonces se alejaban de él. Entonces Bernabé lo llevó con los discípulos y se los presentó. Entonces tenían tiempo de conocerse, por así explicarlo, y se presentó esta situación en la que los sentimientos le jugaron una mala pasada a Bernabé y él pues les hizo caso, y Sí. así fue como este equipo consolidado por Dios se rompió, desbarató, se Por separó. temas humanos fue que se separó. Exacto. Entonces, en este punto voy a leerles la definición de trabajo en equipo para, pues, hacer un contexto de lo que queremos tratar el día de hoy con todos ustedes. Trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común, que es la ejecución de un proyecto. Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas para lograr retos que no se alcanzarían individualmente. Y precisamente derivado de esta definición que acabas de leer, Cami, bueno, pues yo recuerdo como el Señor, la primera vez que me llamó a trabajar en equipo como tal, o sea, que quería consolidar un equipo de trabajo, bueno, pues, híjole, leyendo la definición y decir, bueno, dos o más personas que se unen para llevar a cabo un proyecto, un fin Un común, fin común. que no se lograría de manera individual. Y eso nada más es la definición del diccionario. Pero ahora, de verdad, como balde de agua fría, saber que un proyecto del Señor Sí. conlleva mucho más Va mucho más allá que un que... logro personal, que un Así logro es. humano, sino que es algo que trasciende a la eternidad. Entonces, wow, eh, pues en ese tiempo que el Señor me llamó a trabajar en equipo, pues me avergüenza claramente reconocer, bueno, no es fácil reconocer, o sea, me avergüenza esa parte, pero bueno, Sí, ya me arrepentí, el Señor ya me exactamente. perdonó, pero yo quiero exponerlo, abrir mi corazón con ustedes, porque eso me ha servido a mí para ver las cosas de diferente manera y espero que también a usted le pueda servir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces el Señor mandó, formó un equipo, éramos 4 personas, hijos de Dios,
Maduros, teóricamente. Teóricamente, ¿no? En Cristo. Y bueno, mi mirada, ¿qué fue lo que pasó? Mi mirada se centró a los aspectos personales de mis hermanos. Sí, en las trivialidades incluso En podemos las caer. trivialidades, en lo superficial que envolvía las circunstancias. Y entonces, pues eso empezó a crecer, que mostrando, pues, de mi parte, orgullo, rivalidad. Sí, Es algo feo, pero pues es la verdad. es lo que ocurrió, ¿no? Protagonismo. Sí, Y bueno, todas estas actitudes son, pues, la manifestación de la inmadurez sí, que había en mí en ese momento, ¿no? Y que finalmente lo que llevó o en lo que desencadenó es que ese equipo no se consolidara. sí. Y al no consolidarse, pues ni hubo equipo y ni hubo trabajo. Entonces, no se logró el objetivo que el Señor se truncó, Así o lo es. trunqué, o sea, fui parte para truncar ese plan de Dios que tenía ya trazado y que del cual me había dado el privilegio de hacerlo. Entonces, al haber en mí esa inmadurez, se nubló mi entendimiento. Sí, No, pierdes no el era sentido del objetivo que Dios puso y te derivas en la tangente, ¿verdad? así es. Entonces, no había en mí, o sea, yo no escuché al Espíritu de Dios y entonces me dejé guiar por el alma. Así es. Entonces, evidentemente que ante todo eso, ante todas esas malas actitudes, pues lo único que ocasiona es truncar el proyecto de Dios. No es que no lo vaya a hacer, No, claro. pero es algo que yo ya me perdí. Sí, ese tiempo ya no lo pudiste aprovechar para trabajar en equipo. Vendrá otro tiempo, ¿verdad? Donde a lo mejor eres tú, a lo mejor es otra persona. Pero ese Kairos Sí, ya ese pasó. Kairos ya pasó. Y también ese Cronos, Sí, ¿no? Entonces, bueno, me la perdí. No vi ese privilegio que el Señor me estaba dando y pues yo sé que Él va a ocupar a alguien más, pero quería hacerlo a través de mí. Quería que yo fuera ese instrumento y obviamente forjar en mí su carácter, así es. llevarme a otro nivel, ¿no? Y por esa inmadurez que prevaleció, esa actitud en mí, pues no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, Sí. digo, no es grato darse cuenta de eso, pero sí me edifica y sí me lleva ahora, por ejemplo, que estamos trabajando entre nosotros, tomar otra actitud y entonces saber lo que ya no tengo ¿Qué hacer? que hacer, ¿no? Aprender de la mala postura Así que es, tomaste en su momento. así es, Sí. totalmente. Y pues bueno, hermanos, hasta este momento hemos hablado, por así decirlo, del mal actuar en cuestión del trabajo en equipo. Ahora les voy a leer un versículo que también trata acerca del trabajo en equipo, que es Hechos, capítulo 18, versículo 24, que dice de la siguiente manera: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, aquí en este versículo podemos ver algo similar, por así decirlo, a la oportunidad que te presentó a ti el Señor, ¿no? De formar parte de un equipo, ¿no? Sabemos que, sin duda, en aquel entonces había un propósito, ¿no? A cada uno de nosotros, por ejemplo, en el equipo que estamos conformando ahora, nos puso el Señor un propósito específico. Evidentemente, el propósito general es que
se expanda su reino, ¿no? Y que podamos nosotros, a través de estas transmisiones, pues compartir lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Podemos ver aquí que la actitud de nuestros hermanos, tanto Apolos como Priscila y Aquila, no fue una actitud de soberbia, ni de, por así decirlo, egocentrismo, ¿no? Sino que, bueno, protagonismo, exactamente. Sabemos, la misma escritura nos lo dice, que Apolos era un varón elocuente, conocía bien las escrituras, aunque no conocía hasta ese momento lo que es el nuevo pacto. Y también nuestros hermanos Priscila y Aquila, ya conociendo de esa gracia, ya conociendo de ese favor que el Señor por su sacrificio nos había dado, no dijeron, no, pues está verde todavía, ¿no? Entonces, y no tomaron esa actitud de no sé, querer exponerlo y decirle, no, lo que tú estás diciendo es errado, sino al contrario, ¿no? Tomándole aparte, le explicaron de manera más personal qué era lo que a él aún no le había sido revelado. Y él con toda docilidad también lo recibió porque sabía que eso venía de parte de Dios y que era para su edificación. Entonces, podemos ver ahí que ese propósito que el Señor tiene o tenía en aquel entonces con nuestros hermanos Priscila y Aquila en Éfeso, continuó de buena manera, ¿no? Y también el hermano Apolos, que se dirigió después a la ciudad de Acaya, por el contrario, fue mandado con cartas de recomendación, ¿no? Para que los hermanos allá pudiesen recibirle y que también él pudiese continuar con ese propósito que el Señor le había encomendado a él en esa ciudad. Y pues bueno, hasta aquí hemos hablado de la actitud, ¿no? Y quiero leer precisamente la definición que el diccionario da acerca de la palabra actitud, que dice simplemente disposición de ánimo manifestada de algún modo. Hasta este momento hemos visto que esa actitud puede ser de modo incorrecto, como nos comentaba el versículo anterior y también el testimonio de Salo, o como nos comenta este versículo de Hechos, puede ser un modo correcto. Evidentemente, no con esas actitudes que evidentemente no provienen del espíritu, sino que provienen del alma, provienen de la carne. En todo momento, sabiendo que lo que hacemos no está siendo hecho, o sea, no lo hacemos para nosotros, sino más bien es para continuar con la labor del Señor, ¿no? Así es, sí. Lo que verdaderamente me llama mucho la atención de lo que nos comparte y lo que nos lee Julián es como, para empezar, Apolos era un hombre, pues era un varón bien formado, bien ilustrado en la palabra, instruido. No era como que de un día para otro leo las escrituras y ya ando queriendo hablar. No, era una persona que era bien estudiado. Era estudiado, vaya. Y lo curioso es que normalmente cuando las personas del mundo tendemos a dominar un tema de pies a cabeza, se nos sube un poco el cuello, como que se nos alza esa idea de decir, no, pues yo sé, y ya como yo sé esto, tú no. O si alguien te quiere venir a enseñar a ti, si alguien le quiere venir a hacer, le quiere venir a enseñar a hacer chiles de Clemente Jack, pues como que no aplica, ¿no? Porque dices, no, yo ya lo sé. En cambio, Te cierras. sí te cierras porque tú crees que ya lo sabes y que es absoluto. Pero lo que hace Apolos es, la verdad, muy humilde porque acepta que sabe, pero acepta también que hay más cosas que debe de aprender. Entonces, no se queda ahí porque si se hubiera quedado en ese, no, pues yo ya sé, se hubiera perdido de todo ese propósito que Dios tenía para ese momento puntual. Y al contrario, tomó una muy buena actitud, se abrió su corazón, dejó atrás cualquier cosa de ego o de sentimientos y fue instruido por los hermanos, ¿verdad?
Eso a mí me llama puntualmente mucho la atención, no sé a ti. También, a mí, bueno, también esa parte la veía, tal como lo acabas de mencionar, pero también Priscila y Aquila, por ejemplo, que pudieron haber dicho, no, pues aquí nada más nuestros chicharrones truenan, ¿no? Exactamente. Y entonces tener esa humildad también para poder enseñarle a él, o sea, encaminarlo, ¿no? Y decir, Sí. ¿sabes qué? Sí, muy bien, pero todavía te falta. Y entonces, todavía la evidencia de eso es que extendieron cartas para que los hermanos en Acaya lo recibieran, ¿no? Así es. Entonces, es esa parte de entender que no es una situación personal, que no es un proyecto personal, Va más allá de eso. y que cuando es un proyecto del Señor queda fuera todos los frutos de la carne, Sí. que no hay protagonismo, que no hay orgullo, sino que el fin final es que el Señor sea exaltado, que el Señor, Así es. que la gloria del Señor se manifiesta a través de su iglesia, y que bueno, ellos se saben instrumentos, se Sí. saben enviados, y entonces pues ven ese privilegio, ¿no? Así es. Eh, Otra cosa que también me llamó mucho la atención, ya hablando de Aquilas y Priscila, es que se tomaron el tiempo y la delicadeza para hablar con Apolos y separarlo, ¿verdad? Porque bien le pudieron haber dicho ahí, oye hermano, estás bien, pero te hace falta esto, aquello y lo otro. Y no, lo que dijeron fue que los separaron, se dieron la delicadeza de decir, de explicarle de manera puntual qué es lo que le hacía falta. Para no exponerlo a lo mejor ante las otras personas o que él no se sintiera afectado, no lo sé, pero la verdad sí me llama mucho la atención cómo lo separaron, porque bien lo pudieron haber hecho en público. Y también Aquilas y Priscila pudieron haber dicho, no, pues yo sé y no lo quiero compartir, me lo guardo para mí. Fue una revelación que Dios me dio, fue algo que yo sé, pero me lo guardo para mí. Y no, lo compartieron, porque saben que no importa mi pensar, no importa lo que haya, lo que verdaderamente es fundamental es compartir lo de Dios y llegar a ese objetivo, ¿verdad? Hacer que el reino crezca en todo su esplendor. Ok, ahora, hermanos, les quiero leer algo que me llama mucho la atención de las escrituras. Entonces, si puede tomar su Biblia, por favor, le doy unos momentos para que la tome y con calma busque la parte de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3. Si ya lo tiene a la mano, pues lea conmigo o lea en voz baja, ¿va? Dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, nuevamente lo dice aquí. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Porque a lo mejor, tomando el ejemplo de Salo, ella quería hacer ese trabajo en equipo, pero por tomar situaciones personales, de decir, no, pues quién sabe más, quién es más maduro, quién va a encabezar el equipo, pues se perdió ese propósito. ¿Por qué? Porque pues sucedieron detalles que se le salieron de control y esas situaciones llevaron a perder el propósito de Dios. Entonces todos estamos expuestos a esa situación en cualquier momento. Yo por pensar en mí, en mis deseos, por pensar en mis situaciones, puedo perder la noción de que el verdadero propósito es Dios. Y dice así, este, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando nosotros o cuando yo considero que una persona es superior a mí mismo en un aspecto, en cualquier aspecto espiritual, social, económico, yo tengo cierto respeto hacia esa persona porque sé que tiene mucho que enseñarme. Entonces, si yo sé que estoy trabajando con un hermano que a pesar de que tiene poco tiempo, tiene cosas muy buenas que decirme, porque yo soy humilde y sé que él me va a enseñar, aunque no parezca que me va a enseñar algo, eso que él me va a decir, yo lo voy a tomar con el corazón abierto y no lo voy a tomar como una ofensa o como tú que apenas tienes 15 días de estar en Cristo, ¿me vienes a enseñar a mí? No. Sino por el contrario, ¿no? Ver que en realidad lo que
este hermano nos está diciendo viene de Dios. Exactamente, viene de Dios. Entonces, no importa la edad en Cristo, no importa incluso el tiempo, lo que importa verdaderamente es que Dios nos utiliza toda su iglesia para compartir su mensaje. Entonces, hay que estar bien atentos en eso y recibir su palabra con esa humildad, con esa tranquilidad de saber que, ¿sabes qué? Sí, llevo muchos años en Cristo, pero tengo cosas que aprender y siempre voy a tener algún detalle que a lo mejor tú me vas a llamar la atención, ¿va? Ok. Entonces, ahora vamos a leer otro versículo que lo podemos encontrar en Eclesiastés 4:12. Le doy un poquillo de tiempo para que lo busque, ¿va? Y en Eclesiastés 4:12 dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Amén. Entonces, hermanos, conforme a lo que venimos desarrollando, es importante saber que a lo mejor Dios me pone a mí para hacer un equipo con alguna persona que no me cae tan bien o como que no me agradan sus manías, pero eso no importa. Es en segundo plano, ¿no? Son cosas que van, que vienen. Lo que verdaderamente importa es hacer el propósito de Dios, disfrutar de eso que Dios quiere para mi vida en este tiempo con la otra persona. Ya lo sabemos, me van a enseñar muchas cosas. Yo también voy a enseñar muchas cosas. Y algo que hay por seguro es que va a haber roces. Eso debemos de tenerlo bien en cuenta. Va a haber situaciones que yo pienso, que tú piensas, pero no importa. Hay que hacer la voluntad de Dios. Ahora, conforme a esto que les platico, les voy a contar una situación que pues es del diario vivir. No tiene ni una semana que lo estamos viviendo. Esta situación radica en que gracias a Dios tenemos la oportunidad de participar en el proyecto de jóvenes. Vamos a estar compartiendo diversas cosas con los jóvenes puntualmente. En este equipo se encuentra Cami, Salo, Gadi, Julián y yo. Saludos, Gadi. Saludos a Gadi que no nos pudo acompañar en esta ocasión, ¿va? Pero resulta que empezamos a ver la planeación del día de hoy, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué el Señor nos va a dar esa oportunidad de hablar el día de hoy? Y desde ahí vienen los detalles. Yo creo que antes de Antes. eso, antes de entrar a esos detalles ya que De planeación. de planeación, Ujú. ya de darle Sí, orden cierto. a lo que el Señor había puesto en nuestros corazones, estábamos discutiendo Ah, por sí. el método por el cual nos íbamos a contactar. Si Que era yo en Meet, si era Zoom, si era WhatsApp. Exactamente. O sea, sí, que yo en Zoom, no, que es que en Zoom cobran, que en Meet se acaba el tiempo en 1 hora. Y desde ese momento, o sea, ni siquiera habíamos empezado a hablar de cosas de Dios cuando ya habían detalles. Así es. ¿Por qué? Porque los detalles siempre van a estar Siempre ahí. van a estar ahí. Cuando trabajas en equipo así es, pero hay que aceptarlo y olvidarse de esas cosas. Bueno, ya no importa dónde trabajemos, aunque sea con un señales de humo, lo que sea, pero el chiste es comunicarnos. Pero cuando nuestra mirada está fija y puesta en Cristo Jesús, entonces es fácil ceder la voluntad. Sí, exactamente. Es decir, sí, el que sea, mientras que sea funcional y que nos permita tener un Trabajar. buen enlace para que podamos desarrollar bien las ideas que el Señor nos Exactamente. puso, ¿no? Tener esa capacidad de discernir entre lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que mis sentimientos quieren y dejarlo a un lado y saber que eso va de lado. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios y compartir ese tiempo y disfrutar el tiempo de gozo con mis hermanos. No sé si tú tienes algo que comentar, Julián. Sí, de hecho, pues esta nueva oportunidad que el Señor nos da de hacer equipo, ahora también Cami integrándose, sin duda para mí es un privilegio y evidentemente yo puedo ver a través de mis hermanos
que todo lo que ellos me dicen es para mi edificación en realidad. Entonces, tener esa docilidad para saber que lo que ellos me están diciendo proviene del Señor y es para mi edificación. La verdad yo lo veo como un privilegio y sin duda alguna, aunque hay roces y todo eso, la verdad es que no es algo que, por así decirlo, determine, ¿no? La, la forma en la que nos vamos a, ¿cómo se llama? A relacionar al momento de hacer la planeación de estas. Porque aparte no van a acabar esos roces, ¿no? Sí, o sea, nunca se acaba. siempre va a haber, Nunca. siempre va a haber esas situaciones, pero de lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que siempre el centro va a ser el Señor, va a ser Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que es la única forma en la que vamos a llevar a buen término todo lo que Él nos... Es no- de él para él. es de Él y para Él. Y de hecho, todo lo que somos y pues, todo lo que somos le pertenece a Él en realidad. Entonces, todo se lo debemos a Él. Entonces, teniendo en mente eso, todas las ideas que yo tenga o por muy buenas ideas que sean, lo desecho. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, para que ellos no se ofendan. No, en realidad no es por eso, no es para quedar bien, sino para todos ceñirnos a la voluntad del Señor. ¿Algo que quieran agregar? Pues solo agregar que sin duda es un privilegio formar parte de este equipo. Eh, Como bien ya lo mencionaban, esto va más allá de formar un equipo más, un grupo más para las transmisiones, un grupo para los jóvenes, no. Es, mm, nació en el corazón del Señor y es para empujar con todo el proyecto de Dios para con su iglesia. La iglesia en sí, el cuerpo de Cristo y nosotros muchos miembros, pero al final tenemos ese mismo espíritu que nos une, que nos da esa guía, esa dirección que va más allá de lo que podamos pensar o creer que es mejor. Entonces, pues afianzándonos a eso, a que el Señor tiene un plan para con nosotros y que no importa lo demás, esto va a funcionar, va a seguir adelante y va a tener muy buenos frutos que duren. La verdad que así es, ¿verdad? Esto suena muy padre, ¿va? El hecho de hacer equipo, de que estamos conviviendo, de que nos reímos, que a veces me dicen, ay, no, yo sé cómo son las cosas. O luego digo, no, es así. Entonces, son muchas situaciones que van a pasar y a veces van a ser hasta como que, uy, como que incómodas, pero no importa, porque lo que nosotros queremos es llevar a cabo el propósito de Dios y con eso es más que suficiente. Si logramos nosotros siempre dejar nuestras dificultades, nuestros problemas atrás, sabemos que el plan de Dios se va a hacer conforme a su voluntad y va a estar todo bien. Entonces, ok, ahora ya vimos la mala actitud que no se debe de tener cuando trabajamos en equipo. Porque ¿qué fue lo que pasó cuando Bernabé y Pablo trabajaron en equipo? Pero por los sentimientos, por el amor, por el ego, incluso por la inmadurez, podríamos resumirlo como inmadurez, se perdió ese propósito, pues sabemos que esa es la manera de no hacer las cosas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a trasladarlo al siguiente lugar, a todo lo contrario. ¿Cuáles son los puntos que debemos de tener bien en cuenta para cuando trabajemos en equipo? Bueno, pues se los voy a leer, así que pongan mucha atención. En primer punto tenemos el amor. Debemos de amar a las personas con las que estamos trabajando y si tiene dificultades, si como que no me llevo muy bien porque él piensa otra cosa un poquito distinta a lo mío, no importa. Yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios y como amo a Dios, sé que ese trabajo que estoy haciendo en equipo es por su voluntad y lo disfruto completamente. Después tenemos el tema del gozo. No sé ustedes si quieren comentar algo respecto al gozo que hay cuando se trabaja en equipo. Algo puntual que les ponga Dios en tu corazón. Bueno, de hecho, sin duda sabemos que cuando hacemos todo esto, desde esa espiritualidad, o sea, dejando a un lado todo almatismo, bueno, podemos sentir ese gozo y esa alegría, ¿no? Al momento de trabajar juntos.
que sin duda alguna, ya bien lo habíamos dicho, va a haber diferencias, pero no es algo que determine nuestra forma de relacionarnos, sino que es la unidad del espíritu la que nos lleva a gozarnos, a tener ese deleite en este equipo, ¿no?, que estamos formando. Y como dices, sabemos que lo estamos haciendo por y para Dios. Con eso es más que suficiente para que yo me esté deleitado, ¿verdad? También tenemos otro punto que es muy importante, que es el tema de la paz. Relacionado a eso, igual apenas cuando estábamos haciendo la planeación de lo que íbamos a compartir, había un versículo así que como que no sabíamos cómo tocarlo o si tocarlo, y Sí, le es dimos, cierto, sí es le dimos cierto. vueltas así como que este va o no Sí, va, mucho tiempo. pero al final Dios habló por parte de Said, o no me acuerdo, sí, creo que sí, por parte de Said, que nos decía, vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar de tocar este tema, vamos a pedirle al Señor que nos revele qué hacer con ese pasaje, y todos dijimos, sí, así es. Y es un ejemplo de la paz que hay dentro de nosotros, que se aplica en el trabajo en equipo, de decir, ¿saben qué? Sí es cierto, vamos a detener esto, Sí, que dejemos que el Espíritu de Dios trate con nosotros, nos haga ver qué es lo que debemos hacer, y vamos a seguir adelante. así es. No detenernos ahí y descansar en que el Señor es nuestra guía, así como lo venimos mencionando, su Espíritu es nuestra mayor ayuda. Así. Sí, la verdad es que ya no recordaba eso, perdón. Pero sí, teníamos ese inconveniente de, ay, yo como que no veo que cuadre mucho este versículo aquí. Ajá, y una persona en particular estaba necio que quería meterlo. Pero nosotros sentíamos que como que no cuadraba tanto. Pero al final de Julián salió la sabiduría de Dios y decían, bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a continuar. Y cuando pase esta situación, pues pedirle a Dios que nos revele por dónde es la dinámica. Y bien, hicimos lo que él dijo en ese momento y las cosas, lo que Dios dijo, porque verdaderamente en un caso va a utilizar a Julián, en otro a Salo, en otro a Cami, a Gadi, a mí, no importa quién sea, pero al final de cuentas ese mensaje viene de Dios y si viene de Dios es bueno y hay que seguirlo, ¿no? Entonces, hay otras muchas cosas que vamos a mencionar a continuación. También está la paciencia. La fe, el dominio propio. Y bueno, yo creo que ya se dan cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Son los frutos del Espíritu, Exactamente. la benignidad, la humildad, pero solamente se pueden manifestar cuando hay esa madurez en Cristo Jesús Sí, de parte de nosotros. Entonces, es como se va a manifestar y entonces recordarme a mí misma y recordarnos que la madurez es una decisión sí. y que si queremos que eso se manifieste en nosotros, bueno, pues tenemos que determinarnos a que ese suceso pase por nuestra vida. Exactamente. Decidirnos a madurar y bueno, eso nos va a permitir entender el privilegio que el Señor nos da, las oportunidades que el Señor nos da y verlas como ese privilegio y por supuesto eso nos va a permitir disfrutarlo. Sí, disfrutarlo con todo nuestro ser. Es algo que solamente experimentamos cuando lo estamos viviendo, ¿verdad? Hay algo que me llama muchísimo la atención, que es el hecho de la humildad, porque yo podría bien decir, no, pues este hermano, como lo veníamos comentando, tiene muy poquito tiempo en Cristo. ¿Qué va a venir de él una palabra sabia? Pero no, Dios utiliza a cualquier persona para darnos ese mensaje y nosotros debemos de estar bien atentos para seguir adelante y seguir empujando el reino de Dios con todo nuestro corazón y disfrutando cada momento. Y hay algo que también quería mencionar, es que si en algún momento llegáramos a cometer un error o se manifestara alguna mala actitud, en mi caso, por ejemplo, yo necia queriendo que se hable de tal cosa, eh, aún así tenemos la herramienta que es el arrepentimiento. Me doy cuenta que me equivoqué y estoy dispuesta a cambiarlo y lo hablo con ellos y les digo, ¿saben qué? Mi actitud no fue la correcta, no Así es. debí de haberles hablado así, no debí de insistir en esto, perdónenme y seguir adelante, Sí. tranquilos, como el equipo que el Señor nos formó, que
Como lo que Dios quiere. Como lo que Dios quiere y seguir adelante. Exacto, entonces Evidentemente el perdón ya está. ya está, el perdón de parte de ellos hacia mí ya está dado, aún Sí. antes de que yo lo diga, pero es importante eso, reconocer que me equivoqué y no atascarme ahí porque estaría afectando a mí primero y pues al equipo que el Señor Sobre todo el formó. propósito que el Señor tiene, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que sí, pues ya bien lo dice Cami, ¿no? Todos estamos expuestos a equivocarnos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación, porque son muchas, el tiempo, el trabajo, yo qué sé, todo puede afectar. Pero no olvidarnos de que, ok, me equivoqué, me sacudo, me levanto, me arrepiento, pido perdón a Dios y sigo adelante, disfrutando de ese camino. Y si me vuelvo a equivocar en otra cosa, lo mismo, sigo adelante, porque nosotros estamos para hacer el propósito de Dios y vamos a tener detalles, pero eso queda atrás. Hay que estar bien pendientes a disfrutar el trabajo en equipo, de hacerlo con todo nuestro corazón y hacer el plan de Dios, ¿va? Entonces, pues, hermanos, ¿ustedes tienen algún detalle, algo que comentar por último? Bueno, con esto, pues le damos paso a la despedida. Espero personalmente que tengan una excelente noche, que cenen rico y que, pues, la palabra de este momento, del día de hoy, la vivan, ¿va? No solamente en trabajos con hermanos de Cristo, sino en el trabajo normal, con sus hijos, con quien sea que Dios les ponga, que ejerzan esto que Dios nos está poniendo el día de hoy, ¿va? Pues bueno, muchas gracias y Buenas noches. hasta luego. Nos vemos.